Bien, que se va a cerrar con los indicadores. Recuerden nuestro modelo, ¿sí? Que lo tienen, lo repasan cuantas veces sea necesario, pero en nuestro modelo habíamos mencionado que desde el enfoque interno, o sea, desde el análisis interno de eso que va a surgir entre fortaleza y o debilidades, nosotros vamos a estudiar cuatro aspectos que son los aspectos más importantes de una organización. Los aspectos son la mirada o la posición estratégica, que ya la vimos, ¿sí? Que se va a obtener o se va a manifestar a través de la misión, la visión, los valores, a través de su modelo de negocio, su cadena de valor y la estrategia competitiva. A través de esos elementos, nosotros vemos la posición estratégica de la empresa. El segundo elemento era la estructura, ¿recuerdan? La estructura, que es el conjunto de tareas, de actividades, de jerarquías y de formas de comunicación que diseña e implementa una organización desde el aspecto formal. ¿Sí? Luego teníamos los procesos, ¿sí? Que son todos el conjunto de actividades que de forma coordinada realizan todas las organizaciones a través de su vida, a través de su accionar, digamos, diario. Eso vendrían a ser los procesos, el tercer elemento. El cuarto elemento sería el lado B, ¿no? Que les decía yo, que me gusta llamarlo así, a la parte informal, aquello que surge de forma espontánea, que no ha sido planificada por la organización de ninguna forma, y en ese caso estamos hablando de cultura organizacional, que ya lo vimos en la clase pasada. Estas cuatro grandes fuerzas, digamos, son los elementos que nosotros vamos a utilizar para hacer el estudio del análisis interno. Esos cuatro grandes elementos, junto con el contexto que vamos a empezar a ver en la clase siguiente, van a provocar, ¿no? eh, el, el, van a provocar un resultado, ¿sí? Va a tener un resultado que son el resultado de la organización, digamos, ¿sí? Ese resultado de la organización será bueno o malo, ¿no? Y las formas de medirlo es lo que vamos a ver hoy, digamos. ¿Cómo vamos a medir si una empresa le está yendo bien, le va mal? ¿Mm? ¿Qué indicadores podemos tener en cuenta? Vamos a ver algunos, solamente los principales o los más importantes, que seguramente han sido ya vistos en otra asignatura, pero de todas maneras nosotros vamos a repasarlo porque nos sirve, digamos, para la nuestra, ¿sí? Para hacer este análisis tipo diagnóstico, en este lado visto desde un punto de vista interno, hasta ahora. Insisto, próxima clase vamos a ver el análisis del contexto. Entonces comenzamos con los indicadores financieros, ¿sí? Que es el quinto apartado, el quinto elemento del análisis interno. Tenemos tres, como lo están viendo, o por lo menos yo lo divido en estos tres, hay mucho más, eso quiero que sepan, ¿sí? Hay muchísimos indicadores, ¿ah? Estos son por ahí, por lo menos los considerados más importantes, los que resumen el desempeño de una organización, porque hay muchos otros indicadores, muchos más, ¿ah? Insisto, yo los resumo en estos tres porque considero que son los más importantes. El primero que ven, rentabilidad. La rentabilidad es una razón que relaciona, o sea, es razón que quiere decir que hay dos variables que se van a relacionar de alguna manera. ¿De cuál manera? Dividiendo uno sobre otro, ¿sí? Entonces esta razón se relaciona la ganancia obtenida por una empresa en un periodo de tiempo, ¿sí? Con el conjunto de bienes que se necesitó para poder conseguir esa ganancia, digamos. En otros términos, esta rentabilidad lo que logra es expresar esa ganancia, pero en términos relativos. Entonces, digamos, ¿cómo yo sé cuando una empresa cuánto gana? Yo decía, no sé, vendió a ver, 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de dólares, 1.500.000 de pesos, 1.500.000 dólares. ¿Cómo yo sé si ese es un muy buen número o un mal número? ¿Sí? A esto vamos. Bueno, la forma de hacerlo es relativizando ese número. ¿Y cómo lo relativizo? Contando, ¿no? O relacionando esa ganancia dividida o relacionada con los activos que ha sufrido o ha tenido que invertir la empresa para poder obtener esa ganancia, ¿sí? Esa es la rentabilidad.
Evidentemente esto va a ser un porcentaje, o sea, se va a ver expresado en un porcentaje. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a términos muy chicos, acuérdense que esto es ganancia, ¿no? Ganancia, perdón, a su vez ganancia va a ser, a su vez ganancia va a ser venta menos costo. ¿Sí? Ganancia es venta menos costo, dividido en los activos, ¿sí? En el total de bienes y servicios que la organización tuvo que invertir para que sea posible la ganancia. ¿Sí? Esa es la división que hay que hacer. Vamos a hacer un ejemplo así rápido de... Uh, un ejemplo rápido. A ver, no sé, una empresa cualquiera, una sanguchería, ¿sí? A fin de mes, no, perdón, a fin de año, pero siempre mejor verlo en términos anuales. Al fin de año supongamos que ha ganado, a ver, no sé, 300, algo en un número fácil, 100.000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo comparar esa empresa con otros restaurantes o con otras empresas y poder decir, que a esta empresa sí le fue bien? La única manera es relativizando ese número con o respecto de los activos que tuvo que invertir para que esa ganancia pueda haber surgido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que entre máquinas, todas las máquinas que necesita un restaurante, no sé, mesas, sillas, la infraestructura, todo lo que tuvo que invertir, ¿m? Supongamos que toda la inversión total es de 1.000.000 de pesos y ganó 100.000 al finalizar un año, quiere decir que la tasa de que la rentabilidad fue del 10%, ¿sí? O sea que ganó el 10% de todo lo que invirtió en un año, ¿sí? Con lo cual en 10 años, sin considerar cuestiones inflacionarias, en 10 años podría recuperar todo lo que ha invertido, ¿sí? Si se pasan 10 años y mantiene esa tasa de rentabilidad, en 10 años recuperaría toda la inversión. ¿Va? Eso es, por ejemplo, rentabilidad. ¿Por qué es tan importante el término rentabilidad en cuanto a un indicador económico que me diga o que diga a la organización si le fue bien o si le fue mal? Bueno, la importancia radica en el hecho en que al estar presentado en términos relativos, porcentuales, es comparable con otros. Entonces yo puedo comparar la rentabilidad de mi negocio, por ejemplo, sanguchería, y compararla con la rentabilidad de muchos otros negocios, ¿sí? Por ejemplo, yo gané 100.000 y invertí 1.000.000 y la rentabilidad es el 10%, habíamos dicho. ¿Qué pasa si una empresa más grande, por ejemplo, gana 500.000? No sé por decir, 500.000 gana 5 veces más. Pero para ganar esos 500.000 necesitó no 1.000.000, sino 10 millones de pesos. ¿Se entiende? Ahí la rentabilidad, si mal no me salen los cálculos, creo que va a ser el de 5%. No sé, bueno, después lo calculamos, ¿sí? Pero si yo, o sea, si yo le estoy quintuplicando, digamos, la ganancia de 100.000, pasé a 500.000, y ya dije que ver, para el primer caso yo invertía 1.000.000 y ahora en vez de invertir 1.000.000 invierto 10 millones, evidentemente he multiplicado por 10 la inversión y he multiplicado por 5 la ganancia. Con lo cual, evidentemente, la primera empresa, a pesar de que esas ventas de 100.000 pareciera menos, digamos poco, cuando yo lo relativizo me doy cuenta que esa empresa más chica ha sido más rentable que la otra porque con menos inversión o con menos activo ha logrado tener una mayor tasa de rentabilidad, ¿sí? Entonces esa es la otra cuestión muy importante que tiene la rentabilidad, que puede ser comparable con con otras empresas de la misma actividad, del mismo rubro. Por ejemplo, gastronomía, ¿sí? Quiere saber a quién le fue mejor, quién es la mejor empresa gastronómica. Y en principio va a ser mejor la que más rentabilidad haya tenido durante el último periodo, ¿sí? Y eso cómo lo obtengo relativizando inversión sobre el gasto total que haya mantenido esa organización. Bien, eso es la rentabilidad, digamos. Otro indicador, más que un indicador, digamos, meramente financiero, con yo le digo un indicador de marketing, ¿sí? Pero es tan importante que le sirve a toda la organización, que significa que es la participación. Fíjense, la participación es un indicador estático que muestra la proporción que representan las ventas o el conjunto de clientes de una empresa en relación a las ventas totales o el total de clientes de un sector económico determinado.
¿Mm? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la participación? Bueno, la participación es esa partecita de la torta que se lleva mi empresa del total de la torta que nos repartimos todos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sigamos con el ejemplo del restaurante. ¿Sí? Supongamos que tenemos, no sé, acá en Capital, yo quiero saber cuál es la empresa, la mejor empresa en términos de indicadores financieros, a quién le fue mejor de todas las empresas de la capital, San Salvador de Jujuy. Y bueno, empiezo a contar y me doy con que hay, no sé, alrededor de, no sé, 200 empresas gastronómicas, ¿sí? Todas que venden comida, 200, por ejemplo, quizás mucho más, no importa, 200. De las 200, ¿qué es la participación? Es, yo tengo que analizar la mía y veo qué partecita de la torta me tocó a mí, digamos, si me tocó esta, esta o esta, ¿sí? Evidentemente, cuando mayor parte sea la tajada que me lleve o que la empresa haya retenido, la empresa es más importante, ¿sí? Y así, ¿qué sacamos? ¿Qué obtenemos de acá? Obtenemos mucho tipo de información. Por ejemplo, obtenemos los líderes del sector. Supongamos que acá hay 3 empresas. ¿Quién es la líder? Este es el segundo y este el último, por ejemplo, ¿sí? Si esta está dividida en tajaditas, por ejemplo, acá, evidentemente, ¿qué podríamos decir? Que es cómo está compuesto ese sector económico. Y bueno, ahí podríamos sacar otras grandes conclusiones. Eh, Porque podríamos decir, por ejemplo, si tenemos un gráfico similar a este, que está acá, ya que lo tomo como ejemplo, podríamos decir que es un sector concentrado. ¿Qué quiere decir que un sector económico esté concentrado? Que hay pocos oferentes, acá vemos 3 nada más, ¿m? Y que esos pocos se reparten en todo el mercado. Eso es lo que hay acá. Es distinto, pero ese es un sector concentrado. Y un sector atomizado, que también lo van a escuchar por ahí en el informe económico, ¿qué significa? Que las tajadas son muy parejas, ¿sí? Y cada uno se lleva una tajada chiquitita, digamos. ¿Sí? Entonces hay muchas empresas dentro del sector. ¿Ah? ¿Qué es lo que seguramente va a pasar con el sector gastronómico? ¿Sí? Hay muchas empresas y habrá una que será líder que se llevará como máximo esta tajada, digamos. Y todas las demás llevarán tajadas chiquititas, chiquititas. ¿Se entiende? Eso quiere decir. ¿Sí? O sea, obtenemos muchos eh, eh, conclusiones respecto de si yo encuentro lo que es la participación. ¿Sí? ¿Cómo yo obtengo la participación? Y bueno, lo que tengo que hacer es saber cuánto vendió en el año todo el sector. Entonces suma las ventas totales de todo el sector, todo lo que vendió el sector. Y lo tengo que dividir en la partecita que me tocó a mí vender, a mí como empresa. Y ese porcentaje que me toca es mi participación de la empresa que a mí me toca analizar, ¿sí? Que sería esta tajadita, por ejemplo. O esta, dependiendo, ¿sí? Hay sectores que son mucho más concentrados, como por ejemplo en inmobiliario. ¿Cuántas inmobiliarias ustedes conocen? Y son pocas. No tengo la información hoy certera, pero son muy pocas las inmobiliarias porque son las pocas muy grandes y muy poderosas, que más o menos sería esto, un sector muy concentrado, ¿sí? Difícil de acceder también porque se requiere mucha inversión para poder estar ahí, pero se entiende, se describe mucho cuando uno entiende el concepto de participación. Entonces la participación se puede obtener de 2 maneras, acá como lo dice acá, puedo saber yo el total de ventas, ¿sí? Y del total de ventas yo voy viendo qué partecita me correspondió a mí. O podría también tener participación de clientes, ¿sí? Y yo saber si del total de clientes que ha comprado en un sector económico, cuántos clientes me correspondieron a mí. ¿Sí? Y esa partecita, si yo lo hago en términos porcentuales, será mi participación que va a estar medida en términos porcentuales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo, cualquier tipo de organización, ¿cómo sabemos si una empresa le va, es muy buena, muy mala, más o menos buena, más o menos mala? ¿Ah? ¿Cómo determino yo eso? ¿Cómo yo sé si la participación es un factor a favor o fuerte para mí, para la empresa, o es un factor débil, digamos? ¿Sí? Y bueno, saco un promedio, digamos. ¿Ah? Si yo soy de las líderes del sector o estoy dentro de las primeras, y evidentemente es un indicador muy positivo. Si estoy en el medio, o sea que me llevo la tajada que más o menos en promedio nos llevamos todos, y bueno, estarían en un punto medio, ¿sí? Y si estoy por debajo de lo que se lleva el promedio, tengo una participación baja, fácil.
¿sí? Lo mismo que acá. Acá también podría yo buscar promedio en la rentabilidad. ¿Cómo yo sé si soy rentable? Y bueno, si tengo más o menos, estoy cerca de la rentabilidad que los negocios tienen, entonces, en general tienen, entonces estoy medio. Si supero la rentabilidad promedio, estoy bien, digamos, en cuanto a rentabilidad, y si estoy por debajo de la rentabilidad promedio, estoy mal, digamos, es un factor negativo, ¿se entiende? Así se mide, digamos, el tema de cómo yo determino si los indicadores financieros económicos es bueno o es malo. Y bueno, la única manera de hacerlo es cuando yo comparo las empresas o las organizaciones respecto de otras, porque si no, no se puede decir si hay algo bueno o es malo. La única manera de hacerlo es relativizando y comparándolo con otro. Perdón, comparándolo, y para poder compararlo tengo que relativizar, o sea, llevar a términos porcentuales, y entonces sí es comparable, y ahí yo voy a poder decir, bueno, a mi empresa le fue bien en rentabilidad, bien en participación, mal en rentabilidad, mal en participación, depende, ¿sí? Cómo vaya sucediendo. Bien, el tercer elemento para el o indicador que nosotros vamos a ver hoy tiene que ver con el crecimiento. ¿Sí? Sería el tercer elemento. Eh, el crecimiento es un indicador, como bien lo menciona acá, está muy bueno dinámico, lo primero que hay que ver. ¿Y por qué? Porque tiene que ver mucha relación con lo que es la participación, que es estática. La participación se da en un momento determinado, o sea, cuánto de la torta me llevé el último periodo, por ejemplo, 2019. Se mide bajo ese año, en lo que pasó en ese año, y de ahí qué tanto de la torta me tocó a mí, o a mi sector, digamos, a la empresa que representan, o que es mía, si yo soy el emprendedor. En cambio, el crecimiento no toma el último año, no es que mide la parte de la torta del último, sino que mide toda o una parte de la historia de las organizaciones o de la empresa. ¿Sí? Entonces, lo que muestra es una tendencia de los resultados que fue obteniendo la organización a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Y eso me va a mandar un crecimiento de las ventas. O sea, el crecimiento de ventas lo que a mí me va a decir es cómo le fue a la organización año a año, desde hace mucho tiempo, como que qué lo viene pasando, por eso en términos dinámicos, o sea, cómo fue su avance o su retroceso a medida de que pasó el tiempo. Eso es lo que mide, digamos, el crecimiento. Así se mide el crecimiento, mejor dicho, eso es lo que demuestra o transmite o manifiesta un crecimiento, el crecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, básicamente, ¿cómo yo sé esto? Y bueno, lo que se hace en general es, si yo quiero verlo en términos de venta, ¿eh? Puedo hacerlo con venta o en ganancia, lo más sencillo es verlo en términos de venta, sería, por ejemplo, si la empresa nació en el año 2015, podríamos decirlo así, ¿sí? Nació en el año 2015, y bueno, yo tengo que contar cuánto ganó en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, todos los años, ¿sí? Y ir, ¿cómo se hace? Bueno, y se va midiendo año a año, o sea, un año respecto del anterior, el año actual con el anterior, el año actual con el año anterior, y así para atrás, y vamos viendo cuál es la diferencia porcentual que hay entre la ganancia de un año respecto del otro año, y la de ese año respecto del anterior, y la de ese año respecto del anterior. Así vamos yendo para atrás. Y eso me va a mostrar a mí un gráfico, ¿sí? Que me va a decir cómo ha ido la empresa, si está creciendo, si se ha mantenido o si está en realidad decayendo, digamos. Y es un indicador que complementa sobre todo al indicador de participación. Sí, lo complementa mucho, digamos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, che, mira, hoy la empresa es muy grande, pero viene cayendo. ¿Qué quiere decir? Está buena, o sea, es muy grande porque se lleva gran parte de la torta, pero viene mal. Con lo cual, esto es algo positivo, pero esto es algo negativo. O sea, esto es algo estático y esto muestra cómo va viniendo su vida, digamos, qué es lo que podría pasar a futuro, si viene mal, si viene bien y demás. ¿Sí? O al contrario, puede ser una empresa que tiene muy poca participación, supongamos que es esta, pero viene con un importante crecimiento. ¿Sí? Entonces, empresa, esta, si bien este no es un buen número, esta sí es bastante buena, entonces una empresa que acá yo le doy bastante importancia. ¿Sí? Entonces, este indicador, insisto, que es dinámico, complementa mucho al de participación. ¿Sí? Me va a decir más sobre cómo puede ser el futuro, porque para eso se miden las tendencias, se miran o sirven también para predecir un comportamiento futuro.
¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? O esta es muy buena pero viene mal, o es una tranqui pero viene bien, digamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa por el sector turístico? Yo creo que acá lo tengo, a ver, vamos a dar el ejemplo del turismo. Sí, miren, por ejemplo, estos son indicadores de participación, ahí está, ¿ves? Esto es una oferta turística, esto, pero miren el número, bueno, yo bastante viejito, pero de todas maneras sirve como para el ejemplo, ¿sí? Eh, Esto que me mide a mí, ¿cuántos establecimientos tenía Jujuy y Salta todos juntos y cómo se repartían en términos porcentuales? Se dio que el número de establecimientos, Salta tiene, para el año 2009, me repito, el 60% y Jujuy el 40% de participación. O sea, del total de establecimientos que suman los dos, el 60% corresponde a Salta y 40% corresponde a Jujuy. ¿Sí? Pero, ¿cuál era lo bueno y por qué siempre en general a Jujuy, el texto del turismo no nos enloquece tanto? Porque fíjense en que eh, lo bueno que tiene es que el crecimiento siempre, establecimiento de Jujuy está con azul, ¿sí? Que el crecimiento en Jujuy siempre es bueno, o sea, siempre estamos como creciendo más, aunque Salta nos ganen todos, nos ganan participación y fíjense, también nos ganan crecimiento, o sea, eh, la tasa de crecimiento, perdón, para hasta el 2000, tomando el 2001, el 2009, Jujuy crece en un 11,41%, ¿sí? Jujuy, tomando 2001-2009. Acá están los vasos. En cambio, Salta crece a un 9,57. O sea que nosotros crecíamos un poquito, más de un puntito porcentual más que Salta. Crecemos un poco más. Eso. ¿Sí? Pero crecemos y Salta también crece. Y ahora la tasa de crecimiento de todo el periodo, que significa punta a punta, todo el periodo, es nuestro de 137 y de Salta 108%. ¿Eh? O sea que los dos sectores van creciendo, pero Jujuy va creciendo un poquito más, digamos. ¿Sí? Crece un poco más que Salta. ¿Pero por qué? ¿Por qué crece un poco más? Porque para yo tomar en términos de Salta, fíjense, estoy hablando de 2009, ¿no? 11 años atrás. Eh, tenía ya 347 establecimientos contra 237 en el año 2009, 235 en el año 2009. O sea, que crecemos más porque se nota más porque teníamos pocos establecimientos, entonces es más fácil crecer, digamos. En cambio, a ellos es más difícil crecer porque tienen mucha cantidad. ¿Eh? Eso quiere decir esto. Entonces, para ambos, ¿por qué el turismo es importante para Jujuy? De hecho, no sé si a ver si está acá. No está. Eh, de hecho, les decía que la participación, ¿recuerdan esto de participación? Esta, la tortita. ¿Ah? Si yo divido las actividades económicas de Jujuy y todas las actividades y veo cuánta importancia tiene Jujuy, en realidad una importancia muy pequeña. Después en la próxima clase, si quieren, se los traigo, pero creo que no superaba el 2%. ¿Sí? Del total de actividades, el 2% creo que correspondía a turismo. O sea que no es tan grande. Y si lo medía en términos de empleo, ¿cuánto empleo genera? Y tampoco genera tanto. Lo que sí es que es la única o una de las únicas actividades que no deja de crecer, o sea, siempre va en perspectiva positiva. Por eso es que el turismo se lo toma como una buena actividad o como actividad potencialmente buena. Lo malo es que somos potenciales hace mucho tiempo, digamos. Lo otro malo es que Salta siempre nos roba, porque una de las cosas que se puede hacer es acá, por ejemplo, eh, que tomar esta tasa y o sea, utilizar esta tasa y prorratear, o sea, o estimar cuánto puede pasar de acá a 10 años. En un cálculo que yo había hecho, si nosotros crecemos a esta tasa 11 y Salta 9, me tardaría unos 20 años por lo menos para que Jujuy alcance a Salta, más o menos algo así creo que era en la conclusión. ¿Eh? ¿Se entiende? Entonces, para todo eso sirven estos elementos que tienen que ver con la participación y con el crecimiento, para ver cómo le va a la empresa. ¿Le va bien? ¿Le va mal? ¿Ah? Y cómo lo vemos nosotros con esos tres indicadores: rentabilidad, participación y crecimiento. ¿Sí? Repasamos entonces: rentabilidad, ganancias sobre activos, me va a dar un porcentaje. Lo muy bueno es que estos dos,
indicadores se van a medir en términos porcentuales, lo cual significa que podamos, perdón, trabajar, al estar en términos porcentuales, yo lo puedo comparar con empresas de la misma actividad. Y entonces podría ahí claramente decir, esta empresa es mejor o tiene una buena rentabilidad o mala o mediana, dependiendo de cómo fue el comportamiento de las demás dentro del sector. Para eso sirve, digamos, el indicador. Bueno, tiene muchas utilidades, ¿sí? La rentabilidad también, de paso les cuento, tiene utilidades, por ejemplo, a la hora de invertir, ¿sí? Si yo digo que un negocio hoy en promedio gana, saquemos la pandemia el año pasado, ¿no? En términos porcentuales, un negocio promedio tenía una rentabilidad entre el 0,20 y 0,23, entre el 20 y el 23%. Una rentabilidad promedio de cualquier negocio, 20%. Y después yo sé que el banco a mí me va a dar una tasa de interés, y por ahí alguna vez van a preguntar, una tasa de interés a plazo fijo estaba entre 35 y 40%, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene? ¿Y qué hago con el millón de pesos, por ejemplo, que tengo guardado ahí? Pongo una empresa que yo sé que para el año me va a dar el 25% mínimo, como máximo, por ejemplo, me da el 25%, con lo cual al terminar un año yo voy a tener 1.250.000 pesos, que es el 25% del millón, o me conviene directamente poner el millón a plazo fijo y al terminar un año yo voy a tener 1.400.000. ¿Se entiende? Esas serían, por ejemplo, mis dos opciones. Igual me conviene poner el plazo fijo. ¿Para qué voy a hacer un negocio si yo sé que apenas me va a dar el 20%, contra el 40% que ya me asegura el plazo fijo, que yo no tengo que arriesgar nada, simplemente tengo que poner dinero ahí, digamos, y solamente el dinero con el estar en un sistema financiero va a ir generando interés. Para eso sirve, digamos, el tema de la rentabilidad también, para comparar no solamente lo bueno o lo malo que pueda haber sucedido con esa empresa, sino también para comparar los tipos de inversión que una empresa puede realizar, si le conviene hacer, insisto, poner un negocio, poner un plazo fijo, no sé, dependerá qué es lo que le conviene más y depende, mucho va a tener que ver la tasa de rentabilidad, porque al estar, insisto nuevamente, en términos relativos se puede comparar con cualquier cosa, con rentabilidades, con otros negocios, se puede hacer comparaciones con lo que uno quiera. Bien, bien, entonces estos son los tres indicadores: rentabilidad, participación y crecimiento, que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de medir el desempeño de una organización. Si nos va a ir bien o nos va a ir mal, dependiendo de estos tres: rentabilidad, participación y crecimiento. Bien, próxima clase voy a traer algún ejemplo más práctico, ¿sí? Para que veamos este tema de rentabilidad, participación y de crecimiento. Y así hacemos ya un TP, ¿no? Vamos a avanzar más con el tema teórico, porque ya quiero que empecemos a hacer otro trabajo práctico que tenga que ver con el análisis interno que acabamos de terminar hoy, ¿sí? Hoy ya, insisto, terminamos los 5 elementos del análisis interno, ya vimos estrategia, estructura, procesos, cultura e indicadores económicos. Entonces, con esos 5, nosotros ya podríamos hacer un análisis interno. Vamos a hacer un trabajo práctico hasta acá y ya después recién vamos a comenzar con el análisis y contexto. Bien. ¿Alguna duda, chicos, antes que se termine? Nos quedan 2 minutos. 1. ¿Alguna duda tanto de esto como de nuestra participación que tenemos con la Secretaría de Economía Popular? Profe, a ver. Nada que quieran comentar. Bueno, sí, profe, Ahí, sobre el grupo, breve, sobre la ¿Dudas sobre el plataforma. Classroom? No. O sea, ¿Alguna la actividad? práctica no. Sino lo de los microcréditos. ¿Qué? Bueno, chicos, entonces, si no ¿Cómo? hay dudas, terminamos acá. Ya, igual se nos está cortando, un minutito. Hola, profe, hola. Les pido eso, no dejen de participar en nuestra actividad de la, de la Secretaría de Economía Popular, porque es la parte en donde nosotros hacemos la práctica en realidad, y obviamente estos aspectos teóricos que evidentemente, por lo menos para mí, lo que más me interesa que refuercen y que no y que lo tengan bien, bien clarito, ¿sí? Entonces, bueno, próxima semana o próximas clases vamos a hacer ya solamente 2 clases, yo creo, vamos a tener
en cuestiones prácticas. Buenas noches, chicos, y que estén bien. Buenas noches, profe.